Los métodos numéricos de integración pertenecen a una rama más general de las matemáticas que es conocida como el análisis numérico, que a su vez es una subrama del análisis, y se dedica a contestar preguntas que no son como tal de un corte estrictamente teórico, sino que tienen que ver con el lado más aplicado, más tangible de las matemáticas, si se le puede llamar así. De un inicio, Lagrange hace esta distinción entre problemas matemáticos, que por un lado habla de los problemas teóricos, que es a lo que estamos más acostumbrados normalmente en los primeros semestres de la carrera, relacionado con garantizar que suceden cosas de manera general, y otro tipo de problemas que son problemas más prácticos, en donde necesitamos información útil en algún contexto particular. Entonces, para hacer una distinción bueno, una ejemplificación clásica de esto, un problema teórico es garantizar la existencia de un número tal que es una raíz de un polinomio, que es bien distinto a encontrar el número. Entonces, como ustedes saben, la mayor parte del tiempo, resolver un problema de esta naturaleza, o sea, si algo de esto yo lo puedo hacer, por ejemplo, por teorema de valor intermedio, decir exactamente quién es este z es algo bastante más complicado. Y aquí surge la pregunta de ¿podemos al menos aproximar? Al menos aproximar a z. Sí. También se habla de de corrientes distintas de las matemáticas, que una origina a la otra finalmente, pero que sí es distinto de inicio. Apóstol habla, por ejemplo, de la diferencia del arte de calcular contra la ciencia de calcular. Entonces, si ustedes alguna vez han revisado textos de aproximaciones, tipo tablas de Arquímedes Caballero, pero en términos más históricos, los trucos, que honestamente se les tiene que llamar así, los trucos que usaban los matemáticos de antes para dar valores concisos, concretos, de funciones trascendentales que no fueran fácilmente evaluables. Por ejemplo, las funciones trigonométricas en puntos arbitrarios o las funciones logarítmicas o sus composiciones, pues sacan unos trucos bastante interesantes en general, que nosotros no tenemos ese tipo de necesidades porque ya contamos con calculadoras, porque todo se basa en aproximaciones por polinomios de Taylor de buen orden. Entonces todo lo reducimos a una aproximación polinomial, pero antes de hacer eso había trucos, había trucos muy interesantes sobre cómo dividir correctamente o adecuadamente un intervalo y poder obtener una aproximación buena. Esto es el arte de calcular y es algo que hacía mucho, por ejemplo, Napier con sus logaritmos, o que hacía Newton, todavía un poco de Euler, y después, conforme avanza estas estrategias de aproximación, se consolida una ciencia de calcular, que es lo que nosotros vamos a llamar análisis numérico. El problema que nos importa a nosotros en particular es lo que se desarrolla en análisis numérico para aproximar integrales, porque finalmente eso es el curso de cálculo 4, es integrar. Entonces, una primera aproximación, y este es el caso más sencillo, es en particular conocemos el teorema de valor medio para la integral, que nos dice que existe para una función continua, existe un psi en el intervalo de integración tal que f de psi por la longitud del intervalo es igual al valor de la integral. Y esto, aunque no parezca decir mucho en términos matemáticos, en términos de aproximaciones es bien útil, porque nuestra primera, si tuviéramos que empezar a adivinar el valor de la integral, nuestra primera adivinanza, nuestra primera opción sería posiblemente tomar un punto cualquiera, el punto medio, alguno de los extremos, quién sabe, pero tomarlo, multiplicarlo por la longitud del intervalo y decir que eso tiene que ser aproximadamente. ¿Por qué? Porque tenemos un resultado teórico que nos garantiza que esto es aproximadamente, si la función es continua,
Y claro que esto depende de qué tanto varíe la función, tiene que ver también con el crecimiento de la derivada y similares, pero es una primera idea. Así que de aquí podemos empezar a construir aproximaciones más finas, como por ejemplo sería si yo tengo todo un intervalo que no es tan homogéneo en su evolución, por así decirlo, siempre me puedo considerar una partición y aplicar el teorema de valor medio en cada subintervalo, de manera que la integral de a b de f de x se calcula teóricamente garantizado como la suma desde i igual a 1 hasta n de cada uno de f xi's por ti menos t menos 1. Que ojo, yo puedo garantizar que estos xi's existen por teorema de valor medio, pero decir exactamente quiénes son, eso no lo puedo hacer tan bien, naturalmente. Así que esta es una pregunta. Yo puedo proponerlos arbitrariamente y esperar en lo mejor de mi vida que sean justamente ellos, pero pues tenemos un conjunto no numerable de posibilidades, así que quién sabe si mi aproximación es tan buena. Pero esto sí es cierto, estos existen y lo puedo garantizar por teorema de valor medio. Claro que esto es, y eso tiene toda la cara de una suma de Riemann, lo cual está muy bien, son cosas que hemos discutido en el curso, pero tiene cara de no ser el mejor método para aproximar, porque lo que estoy haciendo es como aproximar justamente como por una función escalonada. Entonces, esto es una forma de aproximar, pero hay técnicas más finas. Y eso es en lo que consiste el trabajo de investigación en esta parte. Así que no solo se trata de encontrar no solo se trata de garantizar aproximaciones, sino también me gustaría decir qué tan buenas son. Y para eso existe un concepto muy importante en análisis numérico, que es la estimación del error, o bueno, el error en general. Estimación del error, que puede ser o bien absoluto o relativo, según me importe garantizar una distinta escala en mi problema en particular. Así que este teorema de valor medio es cierto, pero cuando yo propongo estos xi's, nada me garantiza que sean justamente los que me decía el teorema. Así que voy a tener que encontrar una forma de cuantificar qué tanto yo me estoy desviando con esta primera aproximación. Y eso es en general lo que pasa en análisis numérico cuando nosotros proponemos un método teóricamente justificado como sea que sea, pero que cuando yo propongo después de eso el caso concreto, algunos números que me cumplen lo que debe de cumplir, debo de poder estimar qué tan mala o qué tan buena es mi aproximación. Y de eso se trata la estimación del error. Pues posiblemente esto nos recuerda a alguna cosa que se discutía en Taylor cuando dábamos aproximaciones polinomiales y decíamos qué tanto me estoy desviando yo de la función original. Es muy similar a esa discusión y es una discusión más general que se toma en análisis numérico. Entonces, en lo que consiste este tema de investigación es investigar primero, valga la redundancia, investigar primero algunas formas de aproximar funciones, que las formas más sensatas son aproximaciones polinomiales, porque esa forma de aproximar funciones, la que sea, me va a permitir aproximar la integral polinomial, bueno, la función por el polinomio, y con eso yo voy a tener entonces, si mi función es así, entonces voy a poder encontrar alguna función polinomial que va a ser buena en algún cierto sentido, que en algún momento va a tener que despegarse de mi función, posiblemente, pero como yo tengo una primera aproximación y los polinomios son de las cosas más amables de la vida, es un decir, al menos en términos de integración sí lo son, pues la integral de la función f debería ser muy parecida a la integral de la función polinomial. ¿Qué tanto se parecen? Bueno, esa es una pregunta a contestar. Y finalmente son métodos que se ocupan, o sea, son estimaciones cuando no tenemos mucho tiempo de hacer los cálculos como tal, o cuando no los necesitamos, pues son estimaciones útiles. Entonces, de esto va nuestro tema de métodos numéricos de integraciones, estudiar los distintos métodos que se proponen, ya sea, por ejemplo, de lo más básico que es la regla del trapecio,
que le sigue en complejidad la regla de Simpson, a cosas un poco más técnicas, lo que seguiría de manera más general es todo el concepto de cuadraturas, y un método que está bastante bien desarrollado, que es el caso particular, un caso particular de las cuadraturas, que son las cuadraturas gaussianas. Entonces, de manera muy general, esto es lo que hay que investigar para este tema, y espero que se animen porque finalmente el análisis numérico es una rama bastante útil de las matemáticas en contextos aplicados, y siempre vale la pena pues conocer las distintas herramientas y de dónde provienen teóricamente, que eso a mí también me parece muy interesante. Así que espero que se animen con este tema. Esto es métodos numéricos de integración.